presentación. ¿Cómo está Omar? Omar viene llegando a las 8:33. ¿Está grabando ya? Sí. Lo que vamos a revisar hoy día es, en la primera parte vamos a revisar de manera introductoria validez, y vamos a rematar, digamos, la próxima semana. Esto es tras la prueba, pero de la próxima semana nada más que no. Porque obviamente va a tener validez y se va a complementar esa parte, y obviamente sí va a entrar, porque se verá, porque vamos la próxima semana en el examen. No, en el quiz es netamente del importante del quiz, pero hasta hoy. Y obviamente todo lo que está en la unidad 2, que están todos los contenidos en aula virtual. ¿Respondí tu pregunta? Respondí tu pregunta, sí. Así que nosotros lo que vamos a ver es para matar el concepto de validez, porque como ya deberían en este momento estar recolectando datos, ya avanzando. Por lo tanto, ya deberían estar en fase de análisis. Y la segunda parte la vamos a dedicar a un práctico, así que obviamente creo que está sentado a hacer un poquito más adelante. Y me recomendaría que, en lo posible, aquellos que puedan venir con su notebook, con SPSS instalado, vengan, les va a ser mucho más provechoso. Yo voy a subir una base de datos para ir probando, para ir jugando en las próximas clases. En las próximas clases van a ir siempre con los prácticos. Obviamente les voy a avisar por la aula virtual si se confirma, si traigan sus computadores en la medida de lo posible. ¿Ya? Este práctico lo debería haber hecho, pero tenía que preguntarle primero si podían traer sus computadores. Ahora no. No, la primera vez que estaban en alguna otra cosa, una prueba o algo así. ¿No? Bueno. Lo que vamos a ver hoy día, de una u otra forma, se entrecruza un poco, para decir, se entrecruza mucho con confiabilidad. Y en realidad, en la evolución histórica de los conceptos de la psicología en general, esto era bastante indiferenciado. ¿Ya? En algún momento, después, obviamente, con la evolución técnica en la psicometría, el aumento de capacidad de cálculo y obviamente todo lo que tiene que ver con investigación, que nosotros estamos más o menos viendo, en parte también por la evolución histórica en relación a las demandas de los test y de las mediciones. En principio era categorizar o calificar sujetos en base a algún tipo de criterio como para poder en el fondo determinar si tenían un cierto nivel de un rasgo. En el caso puntual, de inteligencia, era poder encontrar los más amplios y obviamente comprobar estas teorías de ser. Pero a medida que va evolucionando la psicometría, estos conceptos se van diferenciando un poco, y lo que nosotros vamos a ver es que en el caso de la validez, parte, por decirlo así, se inicia de una manera un poco naïf o inocente, no inocente, ¿cómo se dice? Más intuitiva, por decirlo así, que sistemática, y ya en los estándares más, entre comillas, recientes que la APA elabora a partir de los 90, esto ya se consolida y hoy en día ya lo que vamos a ver es que no hablamos ya de tipos de validez, no hablamos de evidencia que sustente la validez cuestionario, un test, una prueba en general. Y por lo tanto van a haber distintas fuentes de evidencia, distintos lugares en los cuales nosotros vamos a poder encontrar indicadores que nos digan si este test es válido. Obviamente que
como ya les he adelantado, hay que entender un poco la evolución histórica, es lo que vamos a ver hoy día, y enunciar digamos, lo que entre comillas se conoce como tipos de validez. Y posteriormente vamos a revisar esas fuentes y en la próxima clase vamos ya a ver más sistemáticamente cómo determinarlas, ¿ya? Es complejo sí determinar la validez, ¿ya? Tiene, digamos, algunos requisitos, digamos, y además que no resulta tan automático, por ejemplo, como el cálculo de la consistencia interna con una simple fórmula, ¿ya? ¿Por qué empieza a, digamos, a preguntarse por la validez de un test? Es porque en el fondo trata de encontrarse de una u otra forma algún tipo de capacidad de predicción, ¿ya? En primera instancia surge de la necesidad, entre comillas, la necesidad en la Primera y Segunda Guerra Mundial de poder incorporar a la población civil al ejército. Como yo le había ya adelantado, contado en la evolución histórica de la psicometría, esto implicaba justamente poder encontrar algún tipo de prueba que me permitiera evaluar el rasgo de un sujeto y que me permitiese, por lo tanto, predecir el desempeño de este sujeto en un determinado contexto, ¿ya? La idea era predecir, eso es lo que se buscaba. O sea, yo, por lo tanto, necesito que a través de un determinado cuestionario, un instrumento, yo pueda extraer información, que tú me reportes información, pueda observar conductas, que después yo las pueda corroborar con un indicador claro de desempeño. El ejemplo que podríamos tener más a mano hoy en día sería el sistema de admisión universitaria. Ahora se les cambió el nombre, ahora se llama Sistema Único de Admisión, el SUA, ¿cierto? Y dentro del Sistema Único de Admisión se toman como ponderaciones las notas de la PSU, ¿cierto? El ranking que tú ocupas dentro de los egresados de enseñanza media a través de una medición constante, consistente de tus notas durante 4 o 3 periodos y se toma como indicador. Cuando se elabora esto, la discusión que estaba por detrás era, a ver, solamente la PSU es capaz de predecir, porque la idea de un sistema de admisión universitario es poder seleccionar a los sujetos en base a cierta información que los sujetos te van a entregar, digamos, su desempeño en matemáticas, su desempeño en lenguaje. Si a través de esta prueba yo tengo la capacidad de poder predecir que en realidad tienen las competencias suficientes como para poder desempeñarse en la vida universitaria. Entonces uno esperaría que a altos niveles de PSU hubiese una correlación de altos niveles de desempeño universitario. Ese desempeño universitario se puede medir por el tiempo adecuado de titulación, ¿cierto? La persona más o menos no se demora más de un mes o sea, un semestre adicional en titularse dentro de la duración normal de la carrera. La persona, por ejemplo, saldría dentro de los 25 mejores o el 25% mejor de los titulados de su carrera. Si nosotros esperáramos altos puntajes PSU y por lo tanto bajos puntajes PSU obviamente implicarían o deserción temprana o bajas calificaciones o aumento en el tiempo de titulación. Esa es la idea de la PSU por detrás. Predecir entonces el desempeño de los sujetos en el futuro a través de estos test. Por lo tanto, yo para poder en el fondo validar el test, fíjense, la PSU, yo tendría que tener, en este caso hipotético,
una correlación alta entre los puntajes y estos indicadores de desempeño en la vida universitaria. Y uno podría decir, sí, es verdad, está funcionando. Entonces, después de 2, 3, 4, 5 cohortes de PSU al inicio, uno ya va midiendo a estas mismas personas, por un grupo. Estamos codificados, así que pueden acceder a nuestra historia. Y se tiene la base de datos, y uno ve esta persona egresó o no, la persona por debajo, va. Y entre todas las varianzas uno podría decir, sí, no tiene cierto grado de predicción. Lo que se cuestionaba es que en algún momento la discusión era justamente la validez predictiva de la PSU. La PSU no basta, en el fondo además tiene una alta correlación con el nivel socioeconómico y todo lo demás, por lo tanto su validez predictiva es cuestionable. Deberíamos incorporar entonces otros indicadores. En esto se incorporaron entonces el ranking, ¿cierto? Las notas de enseñanza media, porque el ranking es el ordenamiento de las notas de enseñanza media. Serían las notas de enseñanza media, notas de enseñanza media, el NEM, ¿cierto? Y algún otro indicador que meritocrático o no, que podría ser incluido, y siempre está en constante revisión esto. Por la finalidad justamente de poder decir, mira, ¿sabes qué? No es necesariamente la PSU un buen predictor. En el caso de la discusión era porque obviamente los que tienen mayor desempeño están muy correlacionados con la cantidad de plata. Consideremos el ranking y las notas de enseñanza media, que podrían ser un indicador un poco menos sesgados en relación al nivel socioeconómico, incluyámoslo, para así justamente reducir el sesgo socioeconómico de la PSU y para que sea realmente un buen indicador, un buen predictor. A eso se refiere en primera instancia la validez predictiva. Entonces los sujetos que elaboraban estos test para poder incorporar a la población civil, al ejército, lo que necesitaban era justamente eso, poder hacer la selección y después comprobarlo. Era un buen soldado, sí, era un buen soldado. ¿Cuál es su nivel de producción de balas? ¿Cuántas balas produce? Tanto. Parece que el test de manipulación entonces está sirviendo. Este tipo tenía muy buen nivel de desempeño en matemáticas. Y el nivel de desempeño en matemáticas estaría correlacionado con un buen nivel como ingeniero civil balístico. La idea era esa. Primero medir y luego verificar, en este caso, el éxito o en el fondo el desempeño o el logro o el indicador que nosotros estamos buscando predecir. A eso se le llama validez predictiva. En un inicio se buscaba eso. Y bastaba con que en el fondo, entonces, independiente de cómo fuese construido el test, si este me correlacionaba bien con un indicador que yo estaba tratando de predecir, me servía. Y eso es complicado porque, si ustedes recuerdan bien, cuando vimos correlaciones, las correlaciones pueden ser espurias, ¿cierto? Y no necesariamente un test, porque esté bien correlacionado con un indicador posterior de desempeño, necesariamente ese test está midiendo, está capturando las conductas observables de un constructo subyacente. Ahí en este caso ni siquiera se está planteando un constructo subyacente, se está prácticamente, y por eso digo de manera inocente o intuitiva, se está relacionando un conjunto de conductas observables. Pongámoslo de otra manera, como ejemplo, la validez predictiva de los anteojos con gran aumento, ¿cierto? En algún momento, eso uno podría decir como estereotipo, las personas que tienen alto aumento en sus anteojos tienden a ser personas inteligentes, considerando que en realidad leen mucho y por lo tanto se han desgastado sus ojitos leyendo. Entonces sería bastante fácil, basta con, si nosotros quisiéramos encontrar personas aptas o digamos con un buen nivel para ingresar a la universidad, basta con escoger aquellas personas
que tengan mayor nivel de aumento. Y probablemente si nosotros sacamos una muestra de personas que tengan alto nivel de desempeño en varias disciplinas, probablemente van a encontrar que sí, correlaciona bastante bien. Mientras más poto botella el anteojo, más inteligente es. Nosotros sabemos perfectamente bien que causalidad, que correlación no es causalidad, es simplemente una asociación, no es coincidencia tampoco, pero es simplemente una asociación de puntaje, de variaciones de puntaje. Pero en este contexto eso bastaba. Posteriormente se buscó evaluar la asociación entre características de personas en contextos laborales específicos y su desempeño. Y todavía esta pregunta, esto está dando vuelta. Usted se mete a LinkedIn, por ejemplo, y salen los anuncios de los 10 características esenciales de las personas exitosas. Los 20 hábitos que tienen los grandes CEO o los chairmen en las empresas de vida. Los 20 consejos que Steve Jobs utilizaba, o 20 rituales de Steve Jobs, ¿se fijan? La idea es poder correlacionar ciertas características de personas que tienen, digamos, un determinado nivel de desempeño y decir, bueno, si estas características en conjunto están correlacionadas con su nivel de desempeño, me sirve. Me permite medir. Entonces, ahí se medía personas al mismo tiempo en que se comparaba el desempeño. Uno lo que está buscando ahí es decir, seleccionemos, por ejemplo, a toda la plana gerencial de distintas compañías, de distinta naturaleza. Y veamos a través de incluso un análisis de clúster, por ejemplo, de clúster de personalidad, encontrar cuáles son las características en común que tienen estas personas. Y por lo tanto, estas características en común en este nivel, con este grado, van a ser predictores también, en cierta medida, pero concurrentes. Porque en este caso nosotros lo que hacemos es comparar esta medida, esta referencia, al mismo tiempo, en el momento. No estamos tratando de, en el fondo, predecir en el tiempo, como en el caso de la PSU, en que nosotros decíamos, bueno, usted tiene los materiales suficientes para, en el futuro yo, poder decir sí, es un buen universitario. O sea, acá en este caso la validez concurrente de un test es la capacidad de predecir las conductas asociadas a un constructo que evaluado simultáneamente con la aplicación del test. ¿Ya? Y esto podría ejemplificarse en cierta medida con la aplicación de dos escalas que miden el mismo constructo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos dar validez concurrente o quisiéramos dar validez concurrente a una escala de medición, una práctica en este sentido sería colocar una escala ya testeada, ya validada, que mide lo mismo en conjunto con la escala que estoy midiendo, en la misma aplicación. Hace que este test se alargue un poco más, pero tú tendrías una medición porque en el fondo los sujetos en una escala validada o en un indicador validado, en un criterio similar al que yo estoy testeando, yo al medirlos paralelamente estoy obteniendo el mismo indicador. O sea, deberían estar los resultados de estas dos escalas que miden el mismo constructo y que una de ellas esté validada altamente correlacionado. Y ahí nosotros tendríamos un indicador, una evidencia de la validez concurrente de este test. En este caso, por ejemplo, comparar indicadores de desempeño, productividad, notas en relación a determinadas características. Uno podría tomar test de personalidad, por ejemplo, y el caso, por ejemplo, el Zuliger como prueba proyectiva en el ámbito laboral, y tomarle a los gerentes o a la plana media estos test y compararlo con sus niveles, digamos, de producción, correlacionados obviamente con el constructo. Por ejemplo, si estamos hablando de un gerente de relaciones públicas,
y queremos que el tipo tenga habilidades sociales, ¿cierto? Que no sea tímido. Podríamos correlacionar todos los, digamos, el constructo que estamos midiendo con este test en relación a justamente su desempeño como relacionador público, cuántos contratos firmados, qué sé yo. Pero acá sigue siendo el mismo tema, independiente de que sea un tiempo A y después yo trato de predecir el desempeño en un tiempo B, acá puede ser al mismo tiempo. De todas formas, debería ser A1, A2, de todas formas, o al mismo tiempo, que sería lo concurrente, o acá en términos de validez predictiva, se me suscita un pequeño problema que tendría que ver con prácticamente la paradoja del huevo de la gallina. ¿Quién validó el primer criterio? ¿Cómo validas tú el primer criterio? Si tú partías que la validez, en el fondo, de una medición, la estás determinando por un criterio externo, ¿cierto? Sea este posterior o paralelo, ¿cómo tú te aseguras de la validez y la confiabilidad de ese criterio externo? Y por ende también la pregunta también caería cajón, bueno, si tenemos ese criterio, ¿para qué necesitamos un test para medir lo mismo? Si en realidad este criterio es este es el criterio confiable, este es el criterio, digamos, válido, ¿por qué yo necesitaría un test para medir lo mismo? Utilicemos el mismo criterio. ¿Sí? Sí. Piénsalo de la siguiente manera. Si el indicador, la medición supuestamente de un buen desempeño universitario está compuesto de tiempo adecuado de titulación más el ranking de egreso. Todos indicadores parciales, como para poder determinar que este sujeto realmente con un alto desempeño académico en su vida universitaria. ¿Se tituló? Se tituló al tiempo adecuado. Y además de eso está dentro del 25% superior de la promoción. Como la PSU. Y yo lo que estoy buscando es predecir sujetos que tengan ese desempeño. Entonces yo diría, para medicina necesito sujetos que tengan ese alto desempeño, ¿cierto? Y por lo tanto yo selecciono desde aquí para llevar los puntajes de corte. Hasta ahí estamos claros, uno podría decir que este indicador puede estar o no correlacionado con este otro indicador. Pero el problema que se genera con esto es que, como yo estoy elaborando la PSU para poder predecir gente que tenga buen desempeño en el futuro en la vida universitaria, ¿quién me valida los indicadores que estoy utilizando para, en el fondo, medir a las personas que tienen buen desempeño universitario? ¿Cuál es el criterio de validez y confiabilidad para esos dos indicadores? Podría ser otro. Incluso alguien podría comentar y decir, oye, sí, pero esta persona fue súper solidaria, o esta persona tuvo 5, pero no se ha hecho ningún ramo, por el criterio. O esta persona en realidad no pasó por una prueba de selección universitaria y en comparación a lo que pasa con pruebas de selección universitaria no tiene diferencia. O si los comparo con aquellos que están dentro de su rango socioeconómico, si tiene buen desempeño, te fijas que ya el criterio para poder determinar que es un buen desempeño universitario va variando. O sea, ¿cómo parto yo? Porque puedo aquí. Entonces uno podría decir, claro, sí, profe, pero para que ingrese la gente necesita tener test. En este caso justificaría tener un test que permita el ingreso universitario.
depende de, en el fondo, el modelo social que uno tenga, pero más allá de eso, el problema está en cómo yo valido algo que se está basando en algo que no está claramente válido. ¿Tú? ¿Quieres preguntar? O sea, lo otro tiene que lo que se está basando tiene que tener un marco teórico explicativo. Vamos a llegar a eso. Todavía, en ese tiempo todavía está eso que le sale ahora natural, que tú dices, debería haber un marco teórico por detrás de esto. Y porque además ocurre lo siguiente, el marco teórico surge de una u otra forma en conjunto con la respondida. ¿Cómo hacemos un marco teórico válido sin una medición válida? Yo no tiendo a pensar, claro, ¿no? Si estaban los grandes próceres líderes de la observación, ¿cierto? Y obviamente uno va viendo también en las revisiones de las revisiones, y así lo tenemos un montón de escuelas, que de las revisiones de los grandes próceres, que a través de la observación clínica, por ejemplo, el razonamiento clínico, elaborar una teoría consistente, ¿cierto? Uno podría decir, sí, pero ¿qué tan válida es la teoría? ¿Qué tan válido es el efecto ya? Cómo se construye el conjunto para entender la vida. Así que estamos en un marco teórico que nos ayuda a responder de dónde, cómo yo puedo solventar y que esa característica sea más comunitaria. Claro. El punto es cómo se construye ese marco teórico. Con la historia donde surge la pregunta. Bueno, sí, pero la historia, pero en ese punto, obviamente que estaba en cierta medida estábamos dentro del plano de la filosofía, ¿cierto? Pero en algún momento nosotros como civilización decidimos adoptar métodos. Y en este método nosotros lo que necesitábamos es justamente ir, nosotros teníamos un planteamiento teórico, una pregunta, ¿cierto? Después íbamos a la naturaleza, chequeábamos, analizábamos, ¿cierto? Y después de eso veíamos si lo que nosotros pensábamos tenía cierto grado de coherencia con lo que nosotros estábamos observando. El punto es que, claro, muchas de las teorías iniciales en psicología, claro, en ciencias sociales en general, estaban basadas en la especulación filosófica de uno o dos sujetos o de dos o tres sujetos que escribieran a esa escuela. Yo le dije, sí, lo de Lacan, genial, vaya a Lacan, pero necesitan levantar evidencia empírica. ¿Cómo lo levantamos? Claro, también los centros de investigación que son con grupos de personas, donde tienen que tener un protocolo. Son caros, pero independiente de que sea un marco de levantamiento cualitativo o cuantitativo de información. Los marcos cualitativos igual van a tener que pasar por una validez de constructos, tienen que pasar por una validez de criterios. Ustedes mismos, de una u otra forma, como ya les contaba la semana pasada, de una u otra forma se está haciendo una estandarización en términos de criterios. Pues nosotros, ustedes formación podrían validar el constructo. Pero como clase, como preguntar ya, ¿no? Constructo, ¿cómo validamos en la cara y todo? Tienen su idea de constructo y se decide, ya, esto es algo para hacer. Por eso podría pasar validar. Entonces, en esa época la validez constante era que se validaba aplicando pero midiendo en paralelo. En el fondo tú lo que querías es ver si había una asociación directa en conductas observadas al momento en los sujetos y que estuviesen correlacionadas con algún tipo de indicador. Cosa de yo poder en el fondo validar es decir, sí, sabes que el test de las figuritas, ya en las personas que tienen alto nivel de respuesta en el test de las figuritas, tienden a ser sujetos que tienen mayor capacidad de organización visoespacial y por lo tanto son los mejores armadores de rompecabezas que existen en el mundo. Por el caso. Y entonces
¿qué haces tú? Vas y seleccionas a los mejores rompedores, o sea, a los mejores armadores de rompecabezas. Y les pasas el test. Tú tienes ya un criterio ahí, algo identificable, que es los mejores rompedores de cabeza. Yo quiero predecir a los mejores rompedores de cabeza, a los mejores como yo, a los mejores rompedores de cabeza, a los mejores armadores de rompecabezas. Entonces era muy específico, porque era específico a un contexto determinado, y si estaba correlacionado, genial, me vale. Pero todavía, como tú bien intuías, no hay todavía como una teoría subyacente. Entonces, como ahí les contaba, inicialmente estos test eran utilizados exclusivamente para predecir. Y un test era válido si servía para predecir alguna variable de interés denominada criterio. O sea, alta correlación con un criterio determinado. Las personas que usan jeans. Y puedo buscar indicadores que estén asociados a estas personas que usan jeans. Se hace mucho todavía en marketing y ahora se está haciendo de nuevo. Esto se está haciendo de nuevo. Se está haciendo de nuevo con Big Data. Las conductas de las personas para poder, digamos, meterlas en clústeres de conductas que permitan predecir conductas de consumo, por ejemplo, la conducta del consumidor. Entonces, una referencia a un criterio. El problema estaba justamente si eso que yo estoy observando como criterio era válido o no. Se conceptualiza la validez como correlación entre el cuestionario y el criterio de interés. Se considera un test válido mientras se correlacione con un aspecto característico. El problema, la medida del criterio tiene que ser adecuada, fiable y válida. Y para eso necesitamos validar ese criterio inicial. La medida y el criterio adecuado, fiable y válida. Por ejemplo, nosotros podríamos utilizar el criterio del bueno de Freud y elaboramos un test de personalidad en base al criterio del bueno de Freud. Pero tendríamos que pasar y preguntarnos, bueno, vamos a considerar que la teoría freudiana es lo suficientemente sólida como para poder hacer un test basado en ella. ¿Tenemos observaciones? ¿Hay levantamiento de información? ¿Cómo se levantó esa información? Bueno, a través de observaciones. ¿Y cómo se validaron? ¿Qué tan consistentes son esas observaciones? ¿Tienen consistencia interna del tipo de que fueron muchos clínicos que aportaron? ¿Cuánto? Tanto. ¿Y se observó la consistencia interna? ¿Y qué miraron la correcta información? Ahí de pensar en esto, a ver, ¿cómo surge esta cosa? ¿No surgiendo a lo que somos? La historia de la psicometría es la que levanta y valida justamente todo el digamos, el avance teórico, entre comillas, o el salto teórico que vamos desde la filosofía. Es la psicometría la que en el fondo le pone sustentos a ver, y la hace científica. La psicometría que nosotros podemos decir somos de disciplina científica. Tenemos algo de validez predictiva en nuestras inferencias. Entonces, uno, encontrar el criterio que sea fiable y válido. Dos, lo que ocurría con esto es que además quedaban fuera los test educativos. En esta definición en relación a criterio, los test educativos quedaban fuera y podían ser no considerados válidos. ¿Por qué? Porque justamente el test educativo lo que hace es rescatar de manera acumulativa la cantidad de conocimientos o aprendizajes que tú puedes tener. No estás tú comparándolo con un criterio externo, es la validez interna de contenidos la que el test en el fondo está midiendo, está permitiendo entender bien. Entonces,
La puntuación es un indicador de lo que mide. En sí, yo te hago una prueba de matemáticas, y por lo tanto tú tienes 10, de 1 a 100, tú tienes 10 puntos, estás bajo en matemáticas. Tú tienes 80 puntos, estás a un nivel alto en matemáticas. ¿Cierto? La puntuación te está contando sobre matemáticas, no necesito un criterio externo. Y por lo tanto, ya no hay que hacer referencia a este criterio de actitud, sino que lo que tengo que asegurarme es que el ítem esté relacionado con lo que yo estoy midiendo. Ya, yo no puedo decir, en el caso de los test educativos, voy a medir matemáticas con preguntas de lenguaje. Tengo que poner problemas matemáticos, ¿cierto? Aritmética, álgebra, geometría, estadística, todas estas cuestiones llenas de números y cosas así. Y obviamente que cada uno de estos va a ser una subdimensión del cuerpo, digamos, matemático, pero cada puntaje refleja eso. No es necesario que yo tenga que correlacionarlo con lenguaje para poder validar matemáticas. Ahí tendría que haber entonces una validez de contenido. La validez hace referencia a que los ítems de una prueba sean representativos de lo que se pretende evaluar o medir. Yo lo que tengo que asegurarme entonces es que esto que te estoy preguntando, realmente esta pregunta hace referencia a este contenido para que sea válido. Eso permite un despegue. Insisto, para nosotros puede parecer súper intuitivo, pero en el momento en que no es tan intuitivo. Eso presupone un despegue, porque en el fondo se incorpora entonces otro criterio, otro tipo de validez. Se estaba entendiendo al principio como una validez predictiva, otra concurrente, por separado. En algún momento se dice, oye, ya, pero las pruebas educacionales que hacemos con ellos, bueno, ya tienen que hacer referencia a los contenidos, entonces validez de contenido. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, es que dice que los test educativos miden acumulación de aprendizajes. Sí. Los demás tests, ¿no? No, no son educativos. Por ejemplo, un test de actitudes no mide acumulación de aprendizaje. Mide, digamos, tu actitud con respecto a una idea o un objeto. Las actitudes no son a aprender. Eso es otro cagüín. Eso es otro cagüín. Porque lo que tú estás fundamentando es de dónde surgen las actitudes, cómo se conforman las actitudes. Y en test de actitudes no te está midiendo cómo se conforman las actitudes, lo que está midiendo es exactamente el grado del rasgo, la intensidad del rasgo. Entonces tu actitud hacia los plumones azules, yo la voy a medir de 1 a 7, y si tú puntúas 6, quieres decir, y tú tienes de 1 a 7 con 7 máximo deseabilidad de los plumones azules, entonces un 6, fíjate, tienes un alto nivel de deseabilidad hacia los plumones azules. O sea, si yo te presento distintos colores de plumón, tú vas a tender a escoger porque tienes una actitud hacia los plumones azules. Porque te pregunté si te gustaba el color azul, si te gusta el mar en vez de la tierra, el fuego, el qué sé yo. Un cualquier terminal que hayamos elaborado el test y sale con esta actitud. Eso es lo que estamos. No estamos midiendo cómo se formaron estas actitudes. Si mide aprendizaje, o sea, si mide, por ejemplo, matemáticas, está midiendo la matemática, es decir, tampoco cómo se formaron. Sí, se está midiendo porque tú lo que haces es justamente que vas dando un escalonamiento en base a un estándar. La acumulación de aprendizaje, porque por ahí se van pasando objetivos y metas. O sea, en una etapa, no sé, de primero a cuarto es esperable que se maneje matemática de esto. Y no sé, como el octavo, este otro proceso de aprendizaje distinto.
por tanto, de lo que se debería tomar como una noción en matemáticas de otro nivel distinto al nivel antiguo. Piénsalo también desde la perspectiva piagetana, si tú considerando matemática, o sea, yo puedes tener sí algunas excepciones nobles en que a los 4 años pudiesen estar resolviendo ecuaciones de primer o segundo grado, pero en lo general de la curva lo que tú vas a esperar es que a los 4 años tengas cierto nivel operativo nomás, poroto más, poroto menos y estamos dados. Ya el salto algebraico ya es un salto mucho mayor, necesitas obviamente salirte más allá de lo preoperacional. Y por lo tanto, si yo te voy a medir al álgebra, es porque primero pasaste por las otras etapas, o sea, y no solamente tuviste que pasar por las etapas por un tema evolutivo en el caso de los piagetanos, sino que también porque son las necesarias para que tú puedas construir un pensamiento algebraico. Si nosotros llegamos a ver estadísticas, antes de eso era necesario que ustedes hubiesen revisado al menos los contenidos mínimos de enseñanza media y rectas numéricas y proporciones. Uno da por entendido esto, bueno, obviamente acá no hay proceso de selección y obviamente atrás hay una nivelación. Así todo hay nivelación y si uno se encuentra en desventaja, te fijas que. Pero yo tengo que partir, yo parto que con al menos la operatoria para poder introducir esto. Cuando yo te evalúo, te estoy evaluando la acumulación de conocimientos que tuviste desde que hacías 1 más 1. Lo importante, en todo caso, es que yo, cuando le estoy midiendo álgebra, te estoy midiendo álgebra, y no aritmética básica, y no matemática infinitesimal, sino álgebra, y no álgebra booleana, álgebra pura nomás, álgebra lineal, no matricial, qué sé yo. Con todas las derivaciones que uno puede encontrar, hay un encadenamiento. Para poder llegar a la álgebra matricial tienes que pasar por la álgebra lineal, y antes de eso tienes que pasar por la álgebra, digamos, básica. En el ejemplo que estábamos respecto a la contenido de aprendizaje, los niños están esquematizados como que ya tienen un rango de lo que están, de lo que ya son una parte de contenido, va a aprender. Es distinto, creo que cuando uno trata de medir una cosa de nosotros actitudes, porque nosotros siempre tendríamos que hacer una razón. Pienso que nosotros, como que nuestra habilidad de contenido, estaría más ligada a... En la prueba yo no mido su actitud hacia una ecuación, yo mido sus conocimientos para poder despejar una ecuación. Sí. Y poder en fondo lograr la simetría entre las dos partes que están entre los iguales. Sí, pero para nosotros es distinto, porque ya podríamos, si habla con respecto a lo que uno piensa de la pregunta. Pero, O sea, cuando por ejemplo nos dicen, bueno, desarrolla esta pregunta. ¿Qué es lo que desarrolló Marx, no sé cuánto? Y uno escribe. Eso también es una habilidad de contenido, porque nosotros tenemos conocimiento personal de esta pregunta. Pero es distinto en el colegio, porque en el colegio tienen rango, donde cada niño tiene que aprender, por ejemplo, escribir, saber relacionar, son como, ya están todos sistematizados, no sistematizados conocimientos. a ver, pero piensa de la siguiente manera, ya vengo con algún conocimiento personal, por decirlo así, sobre esto. ¿Dónde adquirió usted ese conocimiento? No es que lo que no me tiene porque tiene que ver con el hecho de esto. ¿Dónde usted consigue? Lo conseguí en mi casa. ¿Y mi casa cómo? Mi padre me lo contaba. Sus padres cómo lo aprendieron. Usted se va fijando de una u otra forma y para llegar a ese conocimiento que usted plantea que es un conocimiento personal con respecto a un contenido que está pasando, por ejemplo, lo que escribió Marx, tiene que haber una referencia o viene de una fuente que está convenida, no es parte de su imaginación. Sí, ¿Cierto?
preguntándole a la persona cuando como le usamos esta dimensión, este contenido con respecto a la pregunta que nosotros, o el resultado que queremos llegar, estamos viendo como el constructo de esto que estamos viendo vive en esta persona. O sea, si yo le pregunto, como los labios, hay lápices azules, verdes, amarillos y rojos. Y si el 50% puede estar el rojo. Pero detrás de esa elección es lo que nosotros estamos averiguando, solamente queremos saber el porcentaje de cuántas personas eligen el rojo. Ahora se está otro tema totalmente distinto, porque en el fondo lo que se está comparando es, en el fondo, En cuanto a nuestro grado como psicólogo. frecuencia con algún tipo de... Esa es la cosa, la frecuencia. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de frecuencia a través de la guía de contenido cuando hacemos estos test. Ah, no, hay desempeño. ¿Cuál política hay? Es un desempeño. ¿Hay una nota? ¿Hay como que lo hacen hacer? No, ¿cuántas veces yo le repito 10? Piensa lo siguiente, si yo le pregunto 2 más 2, usted me dice 4, yo me digo 10. No, pero fíjese bien, estoy haciendo una prueba matemática, yo le pregunto 2 más 2, usted me dice 4. ¿Me basta con que yo le pregunte solamente 2 más 2 para certificarme de que usted sabe de matemáticas? Y solamente sumar, estamos evaluando sumar. ¿Me basta con que yo le pregunte 2 más 2, 4? Yo podría decir que esto se aprendió, pero todavía no sabe el operatorio. Entonces, a la segunda, le digo 3 más 5, 8. Perfecto, 2 más 2, 4, 3 más 5, 8. Está acumulando ya con 2 puntos. Uno podría decir, ya esto todavía no podría ser coincidencia. A la tercera es tendencia. El dicho siempre dice eso. 2 es coincidencia, 3 es tendencia. Te pregunto por tercera vez entonces. Entonces, en tercera vez te paso otra suma. 7 más 8. ¿Cuánto más? 15. Entonces tú me respondes 15. Perfecto, tienes 3 de 3. Tienes 3 puntos de 3. Si yo le pregunto solamente 2 más 2 a todos, yo no puedo en el fondo corregir si en realidad todos saben matemáticas de igual manera. Yo podría, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? La Lorena está 1 de 3, por ejemplo. Entonces necesito reforzamiento. ¿Ya? Hay gente que tiene 2 de 3, o hay 3 de 3, o todos son 3 de 3. Pero con una pregunta no alcanzo a rescatar variabilidad. Por lo tanto, de una u otra forma lo que tú haces referencia a esto es una acumulación de puntos. Claro que es una acumulación de puntos porque yo necesito rescatar variabilidad para poder, en el fondo, clasificar a los sujetos. Esa es la idea de medir. Pero además, en el caso de la validez de contenido, es que en el fondo lo que yo te estoy preguntando haga referencia a aritmética. Y que no te esté preguntando sobre A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, si yo te pregunto productos notables. Y yo te declaré que te iba a medir aritmética. O estoy declarando en mi prueba educativa, estoy midiendo aritmética. ¿Quién iba a preguntar? Sí. En este tema de la prueba de conocimiento, evaluación evaluativa, hay como dos cosas muy paralelas. Una es el conocimiento negro que todo el tiempo se está acumulando, y otra también esas habilidades para manejar ese conocimiento. Si yo te entendí lo que dijo ella, es que no es lo mismo cómo evaluar un colegio nacional básica, porque está bien, va a tener ciertos conocimientos que están estandarizados para cierta edad, ciertas habilidades todavía no son propias. A diferencia de una ruta de conocimiento del colegio de la universidad, pero ya tiene desarrollado en forma de otras habilidades que son más profundas, o sea, el análisis, el síntesis, varias cosas más que hacer ahí, por lo menos una vez que es un poco más complejo que el tema de la... Sí, pero fíjese que por lo que ya hemos visto en términos de medición, uno ya podría corregir que no es posible medir un contenido sin una habilidad. No es posible. ¿Por qué? Porque el contenido, obviamente, el yo sé esto, está aquí. Yo necesito que salga, de alguna forma. Toda prueba de 2 más 2 implica una habilidad. En ese caso, nosotros cuando ya vamos a analizar el ejemplo del test, o sea, yo entiendo que... ¿A qué se refiere
matemático a lo complejo que nosotros estaríamos evaluando, porque la validez de contenido sí es cierto. Mi pregunta tiene que decir lo que yo estoy tratando de evaluar. Y sé que esa respuesta tiene que evaluar esa característica. El punto es que cuando evalúo un constructo, esta característica está ligada no a una sistematización de conocimiento ya dado, sino que también es abierto a lo que la otra persona va a responder. Entonces, cuando hacemos un test, tiene que, no sé si en el lado de matemáticas podemos evaluar, por ejemplo, ese tipo de características que son abiertas, porque claro que una todo es cuatro, entonces cuatro abiertos, la persona diga sí o dos. Lo que intuye es que el abierto es que en el fondo, en el caso del constructor actitudinal, va a haber una alta correlación con otros constructos. Y por lo tanto no vamos a poder aislar o vamos a tener una medición discriminante de ese constructo, como por ejemplo lo que hiciera, la que podríamos tener en aritmética, ¿cierto? Yo le tomo una prueba de aritmética y es así, le tomo 2, 3 más 3, perfecto, pero si yo le pregunto sobre seno por seno, ya me estoy yendo de trigonometría, usted va a saber claramente que ahí hay una respuesta correcta. Pero nuestra pregunta para evaluar el constructo, no sé si debe existir una respuesta correcta. no hay una respuesta correcta en la medición de un constructo. Exacto. En la prueba matemática que debe ser así, porque la matemática porque tienen propósitos distintos. es el punto, que tienen propósitos distintos ante el ejemplo de la variante de Pero no era el tema, porque claro, y ahí es donde marca la diferencia en lo que es, entre comillas, el marco teórico del fondo, porque estamos tratando en cuanto a ciencias puras, con determinadas respuestas que existen por el ambiente de la actitudinal, es una amplia gama de posibles respuestas. Entonces lo que ocurre es que, claro, son posibles respuestas, pero porque en el fondo no estamos evaluando qué conoces del constructo. Lo que estamos tratando es de poder, en el fondo, elicitar conductas potencialmente observables o observables de ese constructo. Claro, ¿Cómo lo harías tú? Desde una perspectiva, en cuanto a la matemática, por ejemplo, es sabe o no sabe, conoce o no conoce. Sí, por eso es desempeño. También. Mientras que la actitudinal también es un desempeño. es una Me gusta o no me gusta. Sí. Por eso, hay una pregunta de pronto, ¿podemos determinar el nivel de dificultad de una escala actitudinal? No tiene. ¿Por qué? Matemáticamente incluso se puede argumentar porque en el fondo se necesita la cantidad de respuestas correctas ¿cierto? Por la cantidad digamos, de respuestas o cantidad de sujetos menos uno, ¿cierto? Ahí tendríamos el indicador de dificultad. Está relacionado con el desempeño del sujeto. Pero podríamos tener una medición, o sea, un indicador del grado de discriminación en la prueba actitudinal. Sí. Un ítem que tenga un buen nivel de discriminación en una actitud va a mostrar los sujetos que más puntúan en una actitud versus los sujetos que menos puntúan en esta actitud, y va a ser capaz de poder discriminar entre ellos. O sea, poder decir, si yo tomo las diferencias entre el 15% que puntúa más en esta actitud versus el 15% que puntúa o el 10% que puntúa menos, y esta diferencia la pondero, ya, si me da 0, quiere decir que mi ítem no está pudiendo medir o discriminar entre personas que tienen más actitud hacia. Si yo, por ejemplo, estoy elaborando un test que está con las preguntas en positivo y está midiendo extraversión, obviamente que yo voy a querer que discrimine bien y que el indicador de discriminación sea positivo, porque obviamente lo que voy a querer es que todos los sujetos que puntúan más alto vayan para arriba, o que exista correlación entre los puntajes del ítem y los puntajes totales del test. De hecho, es así como se mide la discriminación de una pregunta actitudinal, la correlación ítem-test. ¿Ya? Si los puntajes del test logran ordenar sujetos en términos de sujetos que tienen más alto nivel o más alta puntuación de la actitud versus los más bajos, yo esperaría que también el ítem pudiese tener una correlación, ¿cierto?, alta con estas puntuaciones, o sea que mi ítem logre ordenar en base a esta referencia
a los sujetos con más alta actitud versus los más bajos. Si no hace eso, no va a haber tanta correlación. Y ahí voy a tener dos problemas: o mi ítem no es discriminante, o mi test en todos los ítems no son discriminantes. Eso que podría pasar, la variabilidad del otro lado. Pero sí podríamos, sí se puede, sí se hace. De hecho, lo vamos a ver hoy día. Les voy a mostrar cómo se hace con el CPCS. ¿Cómo es? ¿Qué esperé? Entonces, el propósito es distinto. Me dice el desempeño con actitud. No hay respuesta correcta, en fin, vamos rescatando. Y lo que vamos viendo es que esta validez de contenido en referencia justamente a los test educacionales. Y en cierta medida se empieza a hacer referencia también de esta misma validez, o sea, de que los ítems del test también estén de una u otra forma relacionados con un constructo, con un marco teórico. Existe una teoría por detrás, pero esa pregunta empieza a surgir más o menos por ahí por los años 50, 30, entre los 30 y los 50, con en el fondo el estudio de la inteligencia, en términos de factorizar, el estudio factorial de la inteligencia. ¿Ya? La gente quería decir, bueno, esto que el constructo que llamamos inteligencia, ¿qué es lo que lo compone? ¿Cuáles son las características, los 10 rasgos de las personas inteligentes? ¿Dónde uno podría decir se desempeña la gente de mejor manera como para yo poder discriminar y elaborar un test, digamos, lo suficientemente complejo que me permita rescatar toda la variedad? Ahí justamente recién de esta referencia a un contenido que yo estoy levantando, que estoy midiendo en la prueba de desempeño, en la validez de constructo, yo ya me estoy viendo justamente en lo que podría llamarse la validez de contenido de las pruebas actitudinales. En el fondo de decir, bueno, tiene que haber una teoría subyacente, algo que me permita decir estos ítems están agrupados entre sí porque tienen un sentido, no solamente porque correlacionan súper bien, porque si no me quedarían las correlaciones, todo claro, que era lo que pasaba al principio. Sujetos con anteojos botella tienden a ser más inteligentes. Entonces, se empieza ya al fondo a preguntar en relación a los test si existe o no una congruencia estructural, ¿ya? En primera instancia con una congruencia estructural entre el ítem y el constructo. ¿Qué quiere decir esto? Que los clásicos dibujitos que yo ya he utilizado para documentarlo en varias ocasiones, si yo defino un constructo determinado, el constructo C, yo necesito que este ítem y este ítem y este ítem, ¿cierto? Y 1, y 2, y 3 estén entre ellos correlacionados y no correlacionados con otro constructo totalmente separado, y que sería el constructo 2, y que no está correlacionado con el constructo 1, ¿cierto? Entonces este sería el I 1, 2, y 1, y 2, 3, y 2, 2, perdón, y el 3, 2. Y yo necesito que estos ítems estén entre ellos correlacionados, ¿cierto? Pero que no el ítem de acá esté a la vez correlacionado con este constructo. Esa es la pregunta al respecto, porque si yo me quedaba solamente con la validez predictiva, la validez concurrente, me da igual. ¡Yupi! Pero me mide la cuestión, sí, está correlacionado con la característica, sí. ¡Yupi! No me importa, maní, no lo sabía, no tenía computadores desarrollados, Turing todavía no estaba ahí entre medio, pasó mucho tiempo, tuvieron que matar a Turing, en fin, pasaron muchas cosas, la Segunda Guerra Mundial, explosiones de bombas, bla, 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 hasta que llegáramos más o menos a alguna cierta capacidad de cálculo como para poder decir, oye, podríamos utilizar estos cálculos, esta supercomputadora IBM que tiene la capacidad de una calculadora de bolsillo que ocupa un edificio, la ENIAC. ¿No han visto la historia de la computación en el colegio, cierto? La ENIAC, tarea para la casa buscar la ENIAC,
puede ser que... Sí, sabe. Era un edificio como de 3 pisos, 6 pisos más o menos. Y tenía la capacidad computacional de una calculadora bolsada. La cosa es que pasa todo eso para que esta gente empezara a preguntarse en realidad de si en realidad esto yo lo podía aislar, lo podía, digamos, calcular, lo podía determinar matemáticamente. Ahí por detrás está el análisis factorial. Entonces yo ya puedo hablar de un modelo teórico de medición que después obviamente lo contrasto con la evidencia empírica, o sea, el pilotaje. Y compruebo si existe congruencia entre este modelo que yo estoy planteando teóricamente, o sea, esta pregunta el bueno de Freud dijo que ese era un indicador de ese rasgo de personalidad, esta pregunta el bueno de Freud dijo que era, y esta otra también. Pero no de esta, y no de esta, y no de esta, porque yo necesito que mis mediciones sean precisas y no midan cualquier cosa. Para eso me están pagando, para hacer buenas mediciones. Quiero que mida esto y no esto de acá. No quiero que me pase esto, porque si pasa esto, no tiene sentido. Entonces, si pasa esto, pasa lo que recién conversábamos con el tema de validez de contenido. Puedo tomarte una prueba de álgebra, porque de todas maneras voy a estar midiéndote el lenguaje. A pesar de que esté correlacionado el lenguaje con matemáticas. Entonces te puedo tomar una prueba de álgebra y me va a servir para medir tu comprensión lectora. A pesar de que estén altamente correlacionados. Esta necesidad de ser preciso, de dar validez, es para que en el fondo pudiésemos construir instrumentos de medición fiables. Esto es lo que nos saca de la borra de café, de la lectura del tarot. Esto es lo que nos saca de la lectura de los cúmulos de nubes y la interpretación del rayo. Hoy día yo vi que el rayo cayó a la derecha y tu café está con mucha borra. Tan nerviosa. No, pues eso nos sacó de esto. Porque dijimos, podemos hacer instrumentos de medición tan precisos. Recuerden cómo partimos con esto. Tan precisos como la regla, tan precisos como el reloj atómico. No tanto, pero con un buen nivel de precisión. Construimos entonces un conjunto matemático para esto. No es Big-O. No es Big-O. Y lo que hay entonces dijeron que esto va acá. No allá. Necesito separar. Con esto, obviamente que nosotros le empezamos a dar validez de constructo a nuestros textos. Porque yo puedo afirmar, como ustedes lo están haciendo en su ejercicio, este ítem mide esto, este ítem mide esto, este ítem mide esto, este ítem mide esto, este ítem mide esto. Lo pasan por... No te duermas, Leslie, no te duermas. ¿Estás durmiendo? ¿No? ¿Estoy chateando? La chatilla, me rompe el corazón. La chatilla, me rompe el corazón. Sí, te estoy hablando de leña. Estos son los recursos que estoy sacando. Entonces, tú dices ya, meto, construye, ya, porque tú eres un estudiante de psicología, no tienes dominio del constructo, de lo que estáis viendo, tienes que cumplir con la maldita trabajo perfecto. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? A pesar de esto, vas a construir varios ítems que tú, en tu conocimiento, o lo que tú vas a sacar en internet, tú dices que tienen mucha relación con el constructo que vas a medir. O verificaste que hay una teoría subyacente y bla, y no metes ahí. Y algunos más de tu creatividad, no importa. Puedes pasar por un primer filtro y decir, oye, si le preguntamos a la profe de personalidad, le preguntamos a la profe que hace personalidad, o el profe, yo no sé quién hace personalidad acá.
¿Quién hace más? ¿Ya? ¿Mazardo hace personalidad? Se nos van con Mazardo. Le pregunta a Mazardo, oye Mazardo, no sé qué, estamos haciendo un test de personalidad. Queríamos saber si estos ítems, Mazardo está grabado. Si estos ítems, estas preguntas realmente hacen referencia a una conducta observable de este rasgo de personalidad. Te va a decir, esta sí, esta no, esta sí. Pero si Mazardo no sabe tanto, y si le preguntamos a 2, 3, 4, 5 personas que sean jueces, ¿le dan una ponderación de esto? Un primer filtro. Y uno dice, mira, ¿sabes qué? Todos concordaron que el ítem 4, chao. No sirve. Y si nosotros lo miramos bien, en realidad sí, o sea, los helados me hablan, no es como una buena pregunta. Así todo, tú tienes ahí una evidencia que respalda. Tienes una evidencia ahí. Se hizo una validación con jueces expertos, bla, bla, utilizando el método ANGO, o el de los ISEC no sé cuánto, bla, 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 donde se le pasó una serie de ítems, bla, 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 y ellos lo ponderaron de esta medida. De los ítems totales, estos ítems son los que en realidad resultaron ser más bajos dentro de la validación de los jueces expertos. Los antecedentes de estos jueces son académicos de alto renombre que han realizado investigaciones, o sea, los tipos han leído, las tipas han leído de esto, ya. Y eso está validando la autoridad de aquellos que están mirando. Y te dicen, perfecto. Esto ya es una evidencia para la validez de constructor. Lo revisaron profesores de enseñanza media, o lo construyeron profesores de enseñanza media, especialistas en matemáticas, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Qué otra evidencia podría tener yo para validez de constructor? Nuestro test define el constructo como esto, basado en la teoría de no sé cuánto. Las dimensiones que corresponden a la medición de este constructo son esta dimensión en base a la teoría de no sé cuánto. Nosotros vamos a utilizar esta, otra. Su tabla de especificaciones. Porque su tabla de especificaciones lo que hace justamente es decir, estos ítems miden esto y no esto otro. Pero ¿y cómo construye esa tabla de especificaciones? En base a teoría. Que es teoría que está basada en evidencia. Tabla de especificaciones, validez de contexto. Ya, entonces, llegamos a este gran avance. Entonces nosotros decimos, esto lo roe. Si les explicara lo difícil que es hacer monitos con látex, no entenderían. La toma que estaba bonita. En el fondo, lo que se determinó es que se llegó a un punto en que validez de criterio, sea un criterio futuro o un criterio paralelo, contenía la validez predictiva y la concurrente. Eso es fácil de corregir en la historia que estoy contando. Validez de criterio, entonces aquí que puede ser predictiva o concurrente. Como la validez de contenido, aquí hay que hacer referencia a que el ítem en el fondo está rescatando, o el conjunto de ítems está recorriendo la definición del constructo. Y a la vez la validez de constructo es que realmente estos ítems, entre ellos, conforman una estructura que de por sí hace coherencia con el constructo. Están relacionadas. Pasa que esta está orientada más a los test educacionales y esta en este caso está más orientada a los test actitudinales. Pero en el fondo es determinar esto, al final de cuentas, con la validez de contenido de constructo, un modelo de medición. En el caso de la validez de contenido también en la misma tabla de especificaciones voy a medir matemáticas, vamos a ver álgebra, sus contenidos tanto, no sé, el área no sé qué, ¿cierto? Y el profe pone ahí y dice, la prueba va a tener 14 ítems, 14 ejercicios. ¿Preguntas, chiquillos?
21:42 a las 10. No, déjenme terminar esto porque así voy al tiro con el práctico. Vamos. Vale, entonces tenemos la validez de criterio, la validez de constructo, la validez de contenido. En cierta medida, en el 70 ya Cronbach dice, en el fondo no existe solamente un tipo de validez que permita determinar si el test está válido o no. No podemos hablar de que solamente la validez de contenido va a servir para los test educacionales, la validez de constructo para los actitudinales. Necesito comprobar entonces quizás la validez predictiva o concurrente, y con eso ya está validado el test. O sea, tipos de validez por separado. Nosotros lo que necesitamos en realidad es que se indique, o en el fondo se disponga, perdón, de una teoría acerca del rasgo de sus relaciones con otros constructos y variables, que es la teoría, se llama la validez de constructo. O sea, Cronbach lo que hace es puntualizar y decir, mira, lo que va a ser científicamente válido o admisible es la validez de constructo. Y dentro de la validez de constructo, nosotros vamos a, en el fondo, meter todas las otras como evidencias o como parte de esta validez. ¿Ya? Lo que hace en el fondo es decir, vamos a tener una concepción unitaria de la validez. ¿Ya? Por eso la validez de criterio y la de contenido van incluidas dentro de esta. O sea, lo que hace Cronbach es decir, existe solamente la validez de constructo y dentro de ella, a ella va la validez de criterio, ¿cierto? La validez de contenido. Preguntándole en un concepto total, o sea, no llego solamente con el análisis factorial a determinar la validez de constructo. Pues si me quedo solamente con el análisis factorial, lo que hago es simplemente decir, ya perfecto, los ítems están correlacionando y cargando por un lado. Eso da pie que tienen que recordar que todas estas cosas de una u otra forma toman como base correlaciones. El análisis factorial toma como base regresión, y regresión es correlación, que no son causalidad. Entonces, que se me agrupen los ítems en un constructo no quiere decir que realmente la matemática, a través de los datos, a través de la matemática o a través de la estadística, los datos están diciendo que en realidad estamos midiendo esto. Porque puede ser que nuestros ítems en el fraseo, en lo que están recorriendo, lo que están planteando, la situación que está planteada, no tenga ninguna conexión con el constructo teórico. Vamos a mirar eso en más detalle y lo vamos a ver en el ejemplo que les voy a mostrar. Vamos a darnos cuenta de cómo se expresa esta situación. Matemáticamente te va a decir una cosa, o teóricamente tú planteaste algo, pero matemáticamente está dando otro resultado, y ahí tú ves la incongruencia en el caso de la construcción del test. Ya a partir de los 90 la APA renueva los estándares de evaluación y se pasa de un marco en que la validez es inherente al test, así como las inferencias que se realizan a partir de esto. O sea, ya no basta solamente con que yo construya un test, haga toda la validez de constructo, ¿cierto? Vea que tiene contenido, los ítems correlacionan súper bien entre ellos, y arman la estructura. Sino que también el test es válido en relación al uso que yo le voy a dar. Mejor ejemplo, Rorschach en selección relacional. Rorschach en selección relacional. ¿Está diseñado Rorschach para selección relacional? No es una prueba válida. Las consecuencias que pueden derivar de las inferencias que yo puedo obtener del Rorschach para
el propósito que le estoy dando no son válidas. El test no fue diseñado para eso. Por lo tanto, no solamente es responsable de la validez el constructor del test, porque tú puedes llegar y presentar este test y decir sirve para, o sea, está midiendo esto, lo comprobé y tengo la evidencia empírica. Sino también el usuario, el uso que tú das, valida o no valida, y por lo tanto no solamente el test en sí, sino que las inferencias son las que nosotros vamos a validar. Por mucho que el test funcione, si lo ocupaste de manera inadecuada, eso invalida cualquier tipo de resultado que tú obtengas de este test. Ah, pero es que midió. Sí, pero en el contexto que estás midiendo, o el uso que les vas a dar a estos resultados, el test no te está dando respuesta. Tomemos un Rorschach a todos los que van a ingresar a la universidad. Supongamos. Oye, se hacía en los años 70, se hacía. Para entrar a las escuelas de psicología. Todavía se hacen entrevistas personales y se ha aplicado algún tipo de test o medición. Para predictor del desempeño profesional, ético. Hoy los estándares de validez entonces hacen referencia al grado en que la evidencia empírica y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test relacionadas con un uso específico. Fíjense bien, o sea, nos saltamos de, en el fondo, decir, mira, tengo este test y se correlaciona con esto que quiero medir. Ah, bueno, a decir, bueno, pero los componentes del test tienen que hacer referencia a decir, bueno, pero esto en conjunto tiene que estar más o menos estructurado y en conjunto medir esto y no otra cosa. A decir, ya, ahora, independiente de eso, porque te puede funcionar muy bien la máquina, ¿cierto? Esto está diseñado con este propósito, con este fin. O sea, las propiedades psicométricas del test, permiten hacer inferencias a partir de sus resultados dentro de estos contextos. Hacémosle el Weiss, o Weiss como le pronuncian, Weiss. Yo soy ciútico, pero digo Weiss, professional. Hacémosle el Weiss a todas las que están en esta dimensión, ¿puede ser diseñado para eso? ¿El constructo realmente tiene una correlación con el desempeño? Obviamente que no hay análisis que sostenga. Sí, pero a lo que voy es que el test está diseñado para un modo específico. Tendría que diseñar entonces un sistema, como yo les había relatado recién, PSU más ranking, qué sé yo. Entonces, ¿qué evidencias? En base a eso, ¿qué evidencias nosotros tenemos que echarle el ojo en base a los estándares actuales? ¿Cuáles son los 5 puntos? 1, el contenido del test. O sea, los ítems que constituyen el test son relevantes y representativos del constructo psicológico que se desea medir. Un test de actitudes con respecto a la educación cívica, y no voy a estar preguntando sobre si le tienes miedo a las arañas en un ítem. El ítem del miedo a las arañas, ¿qué tiene que ver con educación? No, lo que pasa es que hemos encontrado que hay una alta correlación entre tenerle miedo a las arañas y votar. Es que eso era antiguamente, pues, cuando nosotros utilizábamos validez concurrente o predictiva, de criterio. Buena pregunta para la prueba. Buena pregunta para la prueba. ¿Se fijan? O sea, el contenido del test, validez de contenido, no de criterio. Ahí mismo el proceso de respuesta, el proceso que siguen las personas al contestar el test,
permite extraer respuestas indicadoras de lo que se quiere evaluar. El ejemplo que di recién, que yo voy a evaluar su comprensión lectora a través de resolución de problemas matemáticos. Por mucho que estén correlacionados e indirectamente yo pueda extraer, no estoy midiendo directamente comprensión lectora con las dimensiones definidas en comprensión lectora. Estoy indirectamente, a través de una medida correlacionada, extrayendo su comprensión lectora. No puedo. El proceso de respuesta no es el adecuado. Si yo digo voy a medir comprensión lectora, tengo que centrarme en los procesos que permitan evidenciar, observar, directamente observar, no indirectamente. No puedo hacer una inferencia sobre la inferencia de lo que ocurre en la cabeza de un sujeto. Tiene que ser una medida de actitud. Si yo voy a hacer un test sobre medición de actitudes, en el proceso de respuesta no puedo tener puntuaciones correctas e incorrectas. Mis preguntas tendrían que, en el fondo, ir relacionadas con preguntarle al sujeto qué haría en caso de y no su opinión. ¿Cierto? El proceso de respuesta. Y tiene que ver con la construcción de ítems. La estructura interna, las relaciones de los ítems entre sí son congruentes con el modelo teórico empleado a la hora de definir el constructo que evaluar. La estructura interna, ¿cómo nosotros vamos a echarle una mirada a esta estructura interna? Una, por ejemplo, es la consistencia interna de la escala. O sea, nosotros tomamos los ítems que conforman una escala y le hacemos un test de consistencia interna con un alfa de Cronbach y determinamos que el alfa de Cronbach nos está dando, además, evidencia para la confiabilidad, pero a la vez también nos está aportando, recuerden que la validez de una u otra forma no la estamos midiendo directamente, la estamos evaluando. El alfa de Cronbach aporta entonces no solamente evidencia para la confiabilidad, para la consistencia interna, que es un componente de la confiabilidad, sino que también aporta información para la validez. En el caso de la validez de constructo, la estructura interna, eso debería ser aportativo. Otro indicador, la matriz de correlaciones, por ejemplo, es súper grande, pero y en el fondo un alfa de Cronbach la resume, pero si quisiéramos, ya no me sé el alfa de Cronbach, bueno, la matriz de correlaciones, si los ítems correlacionan entre ellos y están, digamos, relacionados en un componente, en una estructura, uno dice, esto es evidencia para la validez. La relación con otras variables, lo que les acabo de contar, correlacionados entre ellas y no correlacionadas con otras que miden otra estructura o con bajo nivel de correlación, cosa de que no se confundan, que no sean confundentes, o con otros constructos que no están relacionados, o sea, que esta variable no me marque una correlación muy grande con otro constructo totalmente distinto, que no está correlacionado con el modelo de medición. Esto. Constructo 1, constructo 2, estos están correlacionados entre ellos, yo tengo tres ítems, y yo tengo un tercer constructo que mide otra cosa, nada que ver, ¿cierto? Constructo 3. Yo no puedo tener esto. De eso hablo. Entonces, yo no puedo tener esta situación, en que esto no está correlacionado. Yo lo que sí encontraría es que pudiese haber un grado de correlación entre esta y esta. Es aceptable. Y en general este grado de correlación no debe superar los residuos. O sea, aquello que resta de la carga factorial. Ya vamos a ver la carga factorial y vamos a ver qué es residuos y vamos a ver que en el fondo esto tiene que ser residuo. Que si esto supera los residuos de lo otro, quiere decir que es un problema de identificación del modelo. Y por último, las consecuencias de la aplicación del cuestionario. Las consecuencias tanto positivas como negativas que se extraen al emplear un test son que sean las previstas, ¿ya? Y en esto es importante porque, por ejemplo, si uno
testea un instrumento de medición de desempeño y hace el pilotaje. Y uno tiene preguntas a evaluar que quedan en la categoría a evaluar. Puede ser, escuchar, no tienen buen nivel de discriminación, el nivel de dificultad era bajo, qué sé yo, bajar. Entonces, pero así todo funciona, pero hay que echarle una mirada. Y tú dices, perfecto, pero me quedó una prueba de las 12 preguntas, de las 20 preguntas que yo tenía que les me quedó una prueba de 10, con 5 a evaluar. Esta prueba, si yo incorporo las 5 a evaluar en una toma que tiene consecuencias, y yo digo, estas 5 a evaluar también tienen consecuencias, no tiene validez, ¿cómo te voy a pedir a ti? Te voy a decir, mira, vas a aprobar o reprobar el ramo por estas 5 preguntas que son de test, que están en el testeo, están evaluando. Yo no estoy seguro si en realidad estoy midiendo bien lo que estoy diciendo que miden y que la estoy volviendo a pilotear. Si yo declaro el instrumento de medición estas 5 preguntas, y pasa constantemente, la PSU pasa, pone preguntas de testeo, todo el rato, siempre lo mismo, preguntas de testeo. Estas no tienen consecuencias. ¿A usted le hizo una pregunta bonus? ¿No? Sí. Claro. Y en el fondo, si la respondía usted y le faltaba, perfecto. Pero si no, no tenía consecuencias negativas. Si yo la pregunta la declaro dentro y yo la estoy testeando, no tengo evidencia para su validez. Se reduce, va en contra. Esto es más o menos lo que estuvimos viendo, también me lo robé. ¿Ya? El texto está, yo lo subí arriba, es el Meneses. El texto de Meneses. Incluso es más, para la prueba y en paralelo, es buen texto. Por lo menos su capítulo de validez en este pedazo está bastante entretenido. Pero el otro que tengo aquí es mejor sí. Entonces, eso que se habla de. Nosotros tenemos los tipos de validez, teníamos 4, ¿cierto? Se fue comprimiendo esto. Concepción unitaria, y después de eso ya se dejó de estar persiguiendo esta idea de una sola medida, one ring, sino que necesitamos fuentes, al menos verificar si esto se da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? En el fondo no estás obligado a realizar un cálculo, sino que derivado del estudio de las propiedades psicométricas del test, derivado del proceso de construcción del test, derivado del uso declarado que tú pretendes darle al test y por lo tanto las limitaciones en las inferencias que se pueden obtener de ese test, es que tú estás validando ese test. Hay suficiente evidencia que respalda que la medición de este constructo en 1975 se observó a través de una encuesta, o sea, no a través de una encuesta, a través de pruebas en profesores que la enseñanza de las matemáticas obedecía mejor a este tipo de modelo en relación a este otro tipo de modelo. Se ha aprobado este otro tipo de modelo acá o allá. Y usted arma una pauta de observación de modelos de enseñanza en matemáticas. Y ya tiene respaldo. El contenido de lo que usted va a observar en términos de la enseñanza es congruente con lo planteado por la teoría. Las distintas partes de la pauta son consistentes entre ellas a través de una validación matemática, incluso en frecuencia. Los instrumentos cualitativos pasan por el mismo proceso. Las pautas de observación, por el mismo proceso. Y no van a huir nunca. Si van a medir algo, pasan por ahí. Ya. 2202, 2215. Parte. ¿Cierro o alguien se queda? Nadie se queda. Recuerden que para la próxima semana y recuerden que
Hay quiz. Eso iba. La Quiz. tercera nota que hubo, porque sabes que a mí me pasó, Como la última. El último quiz. La nota 3 ¿El tuyo? No me sé tus notas, porque no, es que pero la tercera nota es el último quiz. dice quiz. Que aparece como prueba 3. Debe haber puesto. No, debe ser el quiz. ¿Es la próxima semana? No. No. Hay prueba la próxima semana y el quiz viene después. Yo creo que viene una semana o 2 semanas de latencia. Recuérdense que esto está apretadito. Sí, que los quiz lo tengo que ser. No, pues si te lo hacen en la casa toda la semana. ¿Qué me pasó? Es consecutivo, pues ya me pasó. No sé cuándo es la próxima. No. Es que ¿cuándo es la próxima clase? El otro miércoles. Tenemos clases, sí, la primera hora y la prueba a las 10, igual que la nota. Ya. Entonces, Porque la gente tiene otro horario. ya. Yo hago la prueba a las 10. ¿La prueba la otra semana? No, la prueba. Yo lo que puedo hacer es abrirlo el domingo. El domingo anterior. Es que a mí me pasó. No, Pero no alargarla para el sábado siguiente. No. Es como, por ejemplo, que a mí me pasó Entonces, que bien, no hay nada. yo tuve tantas cosas que de verdad que vine a clase, llegué y al final me dio tanto que empecé a tirar las preguntas nomás y ni siquiera alcancé a ¿Cómo te fue? No sé, tengo un deseo ahí, pero yo creo que es de milagro. Pero si no fue, yo de verdad que no tengo un proceso, pero fue tiempo, mi corazón, tiempo. Entonces, es posible que, por ejemplo, si este viernes, supongamos que sea este viernes, llegue como para el sábado, No, por eso, lo que yo te estoy diciendo, no la voy a extender, la voy a No. adelantar. O sea, la abro el viernes, en vez de abrirla el lunes, la abro el viernes hasta el otro viernes. No tengo problema, lo que no Ahí puedo sí, es po. alargarla. ¿Por qué? Porque si no me va a pisar la cola. Sí, ya. Eso es. No Te era eso. habían dicho de una clase un viernes, entonces no va. Ay, esta clase No va. tengo que... Sí va. Y es... Bueno, semana creo que es este viernes. Porque ustedes tienen una clase suspendida el viernes. ¿Tuvimos? No. No, el 20 y tanto de ahora, mayo. Pero Ahora. Ya, eso no es. ¿Qué clase tienen el viernes ustedes? Tenemos organizacional y después taller de lectura. Pero el ritmo tenemos organizacional. El viernes. Esa es la clase que yo, ese viernes sí, hay clases porque ese viernes vengo yo. Pero este viernes. Este viernes. Ese viernes. Sí, después te digo que se pasa la prueba con el viernes. Exactamente. Este viernes hay clase. Ahí vamos a ver la siguiente pata Sí. No, lo que vamos a ver, yo creo que lo que voy a hacer es la continuación de este práctico. Para que lo- Ya. ¿Y ya la sé. materia? Porque hasta aquí llega para la prueba. No, si hasta aquí llegaste a la prueba. Entonces prefiero dejar el resto de validez para la otra semana y aprovechar este viernes y si pueden traer sus computadores mejor. Y así hacemos práctica. Y yo les subo una base de datos. Ya van para No, afuera. oiga, eso no pasa. Es que a mí me pasó eso con el. o sea, le hice acordar. Medio día. Hola. Oye, mira, tengo a María, yo soy profesora de acá. Y le quería pedir un favor porque tenía muchos alumnos para tomar pruebas ahora de derecho y me quedé sin enseñar. Acá. Yo ahora voy a empezar un práctico. Aquí mismo. Sí, Ya. estoy. No te preocupes. No estoy, pero. Ya, a seguir la